Hola estudiante de octavo grado, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a trabajar en la página 168 del libro de texto. Clase 1.5 de la unidad número 8, uso del polígono de frecuencias. El problema inicial que se nos plantea nos dice que en el octavo grado de un centro escolar se aplicó una prueba a las dos secciones. Los resultados se muestran en la tabla de la derecha. Con la información realiza lo siguiente. Número 1. ¿Es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones? En caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. 2. Calcula el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Y 3. Representa los datos en un polígono de frecuencia. Acá nos está pidiendo que contestemos las tres interrogantes, que busquemos una manera de poder analizar los datos en cada una de esas secciones, que calculemos los porcentajes de cada uno en la clase y luego que lo representemos en el polígono de frecuencia. Intenta resolverlo y responder las preguntas de acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior y luego compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, veamos la solución. Bueno, nos dice que el número de estudiantes en las dos secciones es distinto, ¿verdad? Ya que en uno hay 30 y en el otro hay 45. Entonces, no tendría sentido comparar la frecuencia, porque en la clase de 40 a 60 quedarían comprendidos los resultados de 12 de 30 en la sección A y 17 de 45 en la sección B, ¿verdad? Ya que recordemos que estamos hablando de las proporciones en cada uno. Entonces, como no es posible comparar la frecuencia, podemos calcular las razones, es decir, dividir cada uno de esos elementos, el mayor, la cantidad de frecuencia entre el número total de datos, para que de esa forma podamos establecer la relación y poder comparar en cada uno de ellos. Eso se tiene que hacer en cada uno de los casos cuando la cantidad no es igual. Entonces empezamos a dividir, ¿verdad? En el primer caso dividimos 3 entre 30 y me da 0.10. 5 entre 30 me da 0.17. 12 entre 30 me da 0.40. 6 entre 30 me da 0.20. Y 4 entre 30 da 0.13. La suma total tiene que darnos 1. Ahora hacemos lo mismo con la de B. 5 entre 45 me da 0.11, 8 entre 45 me da 0.99 y así sucesivamente vamos obteniendo. Ahora que ya lo tenemos de esa forma, podemos decir o podemos establecer en cada una de las clases la comparación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos que la sección B de 0 a 20 es mayor o tiene un mayor porcentaje, una mayor proporción. De 20 a 40 también el mayor. De 40 a 60 la mayor es en la sección A, de 60 a 80 la mayor es en la sección B y de 80 a 100 la mayor es en la sección A. Y de esa forma podemos establecer una relación. En la pregunta número 2, donde nos pedían que calculáramos el porcentaje cuyos resultados quedan agrupados en cada clase, bueno, ya encontramos las proporciones en la razón en cada una de las anteriores. Entonces, si llamamos X al porcentaje de una clase y considerando el total de la frecuencia correspondiente al 100% de los estudiantes de una sección, entonces para calcular el porcentaje de la primera clase, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, en este caso, 3 entre 30 y vamos a decir que es lo mismo a dividir X, que es el porcentaje, entre 100. De donde vamos a obtener que X va a ser equivalente a tener 3 entre 100 multiplicado por el 100%. 3 entre 30, perdón. Y para la sección B, 5 entre 45 es lo mismo que decir X entre 100. Entonces, X va a ser igual a 5 entre 45 por el 100%. Y al comparar los resultados con el numeral anterior, se observa que el porcentaje de una clase se puede obtener multiplicando por el 100% la razón entre la frecuencia y el total de la frecuencia. Es decir, que podemos calcular los porcentajes multiplicando únicamente por 100 el resultado de la tabla anterior. Y nos quedaría
de la siguiente forma: 10, 17, 40, 20, 13. Y aquí 11, 18, 38, 22 y 11. Así sucesivamente se van determinando los porcentajes de las clases restantes, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla. En la pregunta número 3, donde nos pregunta o donde nos piden que representemos un polígono de frecuencia, si nos fijamos al representar los datos de cada una de las secciones mediante un polígono de frecuencia en el mismo plano, lo que está en la gráfica 1, no se puede realizar una comparación, ¿verdad? Porque tienen distinto número de datos. Pero si en lugar de hacerlo con los datos, lo hacemos con los porcentajes, entonces se puede hacer una comparación gráfica entre los resultados de las dos secciones. Y eso es lo que se observa acá. Aquí se ha hecho con el número de alumnos y aquí con el porcentaje de alumnos. Y si nos fijamos, es mejor hacerlo con el porcentaje, porque si lo hacemos con los números, las cantidades son distintas, por lo tanto no vamos a poder establecer una comparación correcta. Y ahí podemos observar que casi el comportamiento es igual, pero los resultados de la sección A tienden a ser más significativos o un poquito más altos. En conclusión, decimos que la comparación de datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de cada clase. En estos casos es necesario calcular la razón entre las frecuencias de cada clase y el total de la frecuencia, tal como se hizo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que dividíamos la frecuencia entre el total de frecuencia. A este cociente le vamos a llamar frecuencia relativa, que se representa con FR. Considerando que el total de la frecuencia es igual al número de datos, que en este caso sería n, entonces vamos a decir que FR va a ser F sobre n. Al producto que se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100 se le llama frecuencia relativa porcentual y se representa FR con un signo de porcentaje. En este caso FR porcentaje va a ser igual a F sobre n por 100 y se utiliza para determinar los porcentajes de datos que corresponden a cada clase de la distribución, para facilitar el análisis y o comparación de una o más series de datos. Como pudimos observar, no era posible hacer una comparación con nada más la frecuencia, entonces fue necesario la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, lo único que tienes que hacer es hacer la comparación, porque te dice que Miguel tiene una finca y para recolectar el café organizó a los trabajadores en dos cuadrillas. Aquí tenemos la cuadrilla 1 y la cuadrilla 2. En la tabla se muestra el registro de las cantidades de café recolectadas en un día específico por cada una de las cuadrillas. Con la información nos pide que hagamos lo siguiente. Número 1. Calcular la frecuencia relativa y las relativas porcentuales. Van a hacer un cuadro diferente y van a considerar las relativas, que en este caso sería 1 entre 25, 2 entre 25, 3 entre 25 y así. Lo que pueden hacer es hacer una sola tabla donde consideren, digamos, la frecuencia relativa y a la par la frecuencia relativa porcentual, para que no hagan doble gráfica. Y la número 2 representa los datos en un polígono de frecuencia relativa porcentual, que sería hacer lo que se ha visto en las clases anteriores, pero van a nada más graficar la porcentual. Y la número 3 nos pide que contestemos en cuál cuadrilla los trabajadores tuvieron mejores resultados. Ustedes tienen que hacer el análisis y contestar de acuerdo a la gráfica que esté más inclinada, ¿verdad? Porque recuerden que la que tiene más, está sobre la otra, es la que tiene mejores resultados. Ahora que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 171 y resuelve los problemas que se te plantean de la clase 1.5. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.